Buenas tardes. A través de este video daremos a conocer la experiencia del laboratorio número 2, el cual consiste en el estudio del campo cercano y campo lejano de los parlantes por cada una de las integrantes. Los objetivos de este laboratorio son los siguientes: identificar los campos cercanos y lejanos, determinar índices de directividad y obtener los niveles de potencia de las fuentes sonoras. A través de esta tabla se resumen las especificaciones de los instrumentos utilizados y bajo las condiciones que se realizaron las mediciones. A partir de ellas podemos observar que las tres integrantes optaron por realizar las mediciones a diferentes horas, en donde cada una de ellas estimó el ruido de ambiente más bajo. Una vez definido el lugar de trabajo y las condiciones de medición, se procede a escoger el resto de los instrumentos necesarios para realizar las actividades solicitadas. En este caso, los instrumentos utilizados será la aplicación Sound Analysis App, utilizando el parámetro LZQ, el micrófono del celular, una regla de medición y por último una hoja con las marcas de los ángulos solicitados. Bueno, se midió el ruido de fondo y el ruido rosa del lugar, permitiéndonos ajustar el volumen para asegurarnos una diferencia mínima de 10 decibeles. Una vez conseguido esto, se procedió a determinar el campo cercano y lejano, y para esto se midió el NPS en una dirección. Primero cada 5 centímetros hasta llegar a los 50 centímetros y luego con una diferencia de 10 centímetros hasta alcanzar los 1,5 metros. Una vez obtenidos los datos, se realiza una regresión lineal para obtener los coeficientes de correlación. Luego, para conseguir un buen ajuste lineal, se necesitan eliminar las mediciones que fueron obtenidas más cerca de la fuente, con la intención de obtener un coeficiente de correlación lo más cercano a 1 posible. Al obtener el factor de correlación ajustado, es posible establecer que en esta distancia termina el campo cercano y comienza la zona del campo lejano del parlante. Luego, al conocer esta distancia, es necesario establecer, dentro del rango del campo lejano, un punto para medir el nivel de presión sonora en las 8 direcciones. A continuación, se especifican los datos experimentales. Tenemos el volumen al cual fue emitido el ruido rosa, el ángulo escogido para las mediciones, la distancia en donde termina el campo cercano y comienza el campo lejano, y por último, la distancia a la que se realizarán las siguientes mediciones, la cual se encuentra dentro del campo lejano. Se obtuvieron diferentes valores de NPS cada vez que íbamos alejándonos del micrófono de la fuente sonora. A continuación, podemos apreciar la tendencia obtenida y, por otro lado, podemos observar que el coeficiente de correlación es muy cercano a 1. Sin embargo, se pretenden eliminar los datos medidos más cerca del parlante para corroborar si es que se puede obtener un valor mayor. Como se mencionó anteriormente, para conocer el campo sonoro, en este caso basta con eliminar la primera medición que fue realizada a los 5 centímetros, obteniendo una correlación de 0,9984, lo cual nos demuestra que el parlante tiene un campo cercano bastante reducido y después de los 10 centímetros se encuentra el campo lejano. En este caso, se reconoce una correlación de 0,9865, siendo inferior al obtenido por la primera integrante, lo cual se puede atribuir al hecho de que existe un par de mediciones que no respetan la línea de tendencia, causando de esta manera la división de la correlación que existe entre distancia y nivel de presión sonora. Gracias al ajuste realizado, logramos obtener en este caso que el campo lejano empieza a los 15 centímetros, lo cual permite entender que el campo cercano comprende más área con respecto al caso anterior. Bueno, podemos reconocer una evidente disminución de la correlación entre las variables y que varios de los puntos están muy alejados de la línea de tendencia trazada, lo cual genera que el índice de correlación es menor que en los dos casos anteriores, dando un valor de 0,9201. Bueno, a través de los puntos que se escapan de la línea de tendencia, como se aprecia en el gráfico, podemos poner en manifiesto que el campo de lejano para fines de este parlante empieza a una distancia mucho mayor que en los casos anteriores, para ser exactos, a los 100 centímetros. A partir de estos gráficos podemos determinar que los tres parlantes corresponden a una fuente puntual, ya que radia un sonido de forma continua y uniforme en todas las direcciones, concluyendo de esta manera que el sonido se radia de forma esférica. En base a los datos obtenidos, es posible reconocer que a medida que se localiza el micrófono por delante del parlante, se generan ganancias de intensidad de la fuente sonora.
con respecto al promedio de todas las intensidades, y al mover el micrófono a la parte trasera del parlante se evidencian pérdidas de intensidad. Como mencionó anteriormente mi compañera, en este caso se tiene una ganancia de intensidad desde los 315 grados hasta los 45 grados, lo cual corresponde a cuando el micrófono se sitúa en la zona donde se emite el sonido, obteniéndose valores positivos donde los valores más altos se sitúan justo a los 0 grados y 360 grados. En mi caso, el parlante emite un sonido solamente por la cara superior. Sin embargo, presenta grandes ganancias de intensidad entre los 270 a 360 grados. Esto se debe a que en el rango de los 0 a los 180 grados el parlante presenta el panel de control y la alimentación, lo que podría generar una pérdida de intensidad de la fuente respecto a la intensidad visual. Para el cálculo del nivel de potencia podemos utilizar la intersección de la ecuación de la recta, la cual se compone por la suma de dos términos. Luego se procede a despejar el nivel de potencia y se reemplaza en la fórmula obtenida, sustituyendo con los valores del factor de directividad que obtuvo cada una de las integrantes. Podemos concluir que en el caso de los tres parlantes el sonido se irradia de forma esférica. Esto se logró determinar gracias a los gráficos polares obtenidos anteriormente. Además, se determina que la distancia de separación de campo lejano y campo cercano son muy variables, lo que está condicionado a la potencia, forma y barreras de sonido que presenta el parlante. Finalmente, se determinó que la potencia de los parlantes es bastante similar. Muchas gracias.